Listo, comenzamos entonces una nueva sesión, la número 14, ya, de Fauna Abisal. Y hoy día tenemos un invitado que nos va a relatar todas sus peripecias, sus andanzas y por distintos terrenos del diseño. Desde el diseño hay unas vueltas muy interesantes, así es que vamos a ver de qué se trata, los que nos va a contar hoy día Gonzalo de Benedetti. Así que con él vamos a entrar ahí en terrenos bastante interesantes. Ha hecho un millar de cosas Gonzalo, y entre ellas hizo docencia con nosotros en Santo Tomás, así que por ahí nos conocimos, igual con otros proyectos re interesantes que hemos trabajado de manera conjunta. Así que se une Gonzalo y arrancamos con todo para poder avanzar en el tiempo. Horas, ganar segundos, ya para conocer mejor lo que nos va a contar el Gonzalo. Por ahí ya viene. Está. ¿Cómo estáis, Gonzalo? ¿Cómo está ahí? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Espera, bueno, un poco de volumen, te escucho bajito. Sí, dale. ¿Me escucháis bien? Sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, pues aquí, dentro de ¿Cómo estuvo todo, dentro de todo? ¿Encerradito también o no? sí, encerradito. Sí, bueno, Aquí, estamos en fase 2, paso 2 acá en Conce, pero igual hay que mantener cierta mesura porque parece que las cosas no van por buen camino todavía. sí, pues. Bueno, igual estoy en concept, Sí, pues. Así que, sí, estamos en las sí, mismas. estamos ahí igualito nomás. Oye, bueno, gracias Gonzalo por el tiempo y haber aceptado esta oportunidad de conversar y conocerte un poquito más, que nos cuentes y relates ciertas cosas que tú has hecho en base, desde el diseño, partiendo desde tu profesión base y cómo te has ido enredando en distintos proyectos y haciendo una infinidad de cosas que son muchas. Así que gracias por esa posibilidad. Ah, gracias a Le ustedes pusimos, por la invitación. vale. Oye, le pusimos diseñando ando porque me di cuenta mientras exploraba tu Instagram y todo, que hay recorrido caleta de cosas y he hecho muchísimo, muchísimo y todo muy variado también. Sí. Pero hay un factor común. ¿Tú te has dado cuenta cuál es el factor común entre todas las cosas que hay hecho, no? O sea, siempre que hay un denominador común que es como hay un área, básicamente, que es como el área de los alimentos, y Sí. segundo, básicamente es como cosas relacionadas con la experiencia finalmente, y cosas no tan tangibles propiamente tal. Sí, Eh, exactamente. Sí, buena acotación. De repente uno desde la interna no se da cuenta sí. mucho cuáles son los puntos de conexión que hay en las cosas que uno va haciendo, pero lo tenéis clarito y eso es muy bueno. Quizás tiene que ver por eso justamente que tienes un camino muy, muy bien definido. O sea, mira, sabéis que siendo bien sincero, y es una cuestión que conversamos con el equipo y todo, yo creo que recién ahora que nos hemos cuestionado harto finalmente cuál es nuestro rol o qué es lo que hacemos realmente, recién de alguna forma podemos definir, sí, ¿sabéis qué? Finalmente esto es lo que hemos hecho hace, con el Lucho, que venimos trabajando hace harto rato, hace 10 años, 5 años, ¿cachai? Pero recién ahora, como entre este año y el año pasado, que fueron bastante como años intensos para nosotros y distintos de alguna manera. Claro, sí. No, pero hay Eh, una ruta justamente en torno a los alimentos y a los servicios que es notable. Muy, muy, mucho trabajo mm, por esos lados. sí, Gonzalo, para los que no te conocen, si nos puedes contar un poquitito cuál es tu profesión base, digamos, y dónde vienes tú en el ámbito profesional, digamos. ya. A ver, yo soy diseñador industrial del Duoc. Ujú. Egresé ahí el 2009. eh, y básicamente para mí el diseño industrial ha sido todo. O sea, gracias al diseño industrial propiamente tal, obtuve, yo creo que, metodologías que me permiten hoy día enfrentar distintos tipos de desafíos, ¿ya? Creo que, pucha, para mí, y yo siempre voy a hablar como desde mi carrera, pero para mí el diseño industrial es todo. Finalmente, si tú te ponías a pensar, hoy día el diseño industrial está dentro de la vida de las personas en alrededor de un 90 o por no decir un 100%. Finalmente, el diseño industrial está metido desde los lentes que tú utilizáis, desde el dispositivo con el que estamos hablando y en el sillón donde estoy sentado, ¿cachai? Entonces, la importancia y el rol que tiene el diseño industrial como objetual, algo como objetos, pero también como entender a los usuarios y generarle finalmente una mejor calidad de vida es súper amplia.
¿cachai? Entonces, hoy día, y yo se lo voy a agradecer siempre, primero a la carrera, que no llegué de una, obviamente, sino que me mandé hartos porrazos antes de llegar a la carrera. Y segundo, las personas que pasaron por mi etapa como estudiante y como empleado también, ¿cachai? Ya. Finalmente, cuando estaba estudiando, para mí me formaron mis profesores y yo los voy a tener presentes siempre porque me entregaron mucho, ¿cachai? Primero, los 2 primeros años, uno es como el paquetón que anda como volando, ¿cachai? Que no tiene claro lo que quiere hacer, pero después del segundo año para adelante hay un antes y un después que marca absolutamente y eso es básicamente la dirección que te hacen algunos profesores, ¿cachai? Mm. Uno, que te fomenta en alto el tema del emprendimiento. Marcelo Cifuentes, que estuvo acá, fue profesor mío también. Eh, y un poco también mezclar dos cosas. Por ejemplo, que yo soy del Duoc, estudié los 2 primeros años con puros docentes de la Universidad del Biobío, que eran súper así, y que te enseñaron a formar de una manera que probablemente estás en una entrega y te podían hacer llorar o mandar a la basura un proyecto. Entonces Ujú. hacían como enseñarte de alguna manera a que tenés que levantarte, dar para adelante, que probablemente la primera no lo vayas a hacer bien, te vayas a equivocar y tenés que hacerlo nuevamente. ¿Cachai? Después, cómo te refuerzan otras áreas del emprendimiento que absolutamente esa cuestión fue desde muy chico que nos enseñaron y transmitieron eso. Eh, entonces, absolutamente yo creo que a mí yo agradezco mucho, mucho, porque parte de lo que soy hasta el día de hoy se los digo a mis profesores. Tengo que decirlo, ¿cachai? Creo que me entregaron muchas herramientas que hoy día me hacen poder desenvolverme, finalmente también resolver problemas, entregar soluciones, ¿cachai? Eh, y no poner barreras, ¿cachai? Finalmente lo bueno del diseño industrial, o sea, o diseño industrial, que cuando tú armas un proyecto de diseño industrial tienes que ser un investigador, ¿cachai? Tú investigáis finalmente quiénes son tus usuarios, cuál va a ser el material, en qué mercado lo vaya a meter. Y es súper complementario cuando tú tenías que entregar una entrega, ¿cachai? Es como muy, muy completa. Entonces, finalmente, ¿dónde está el fuerte? Es que tú te conviertes en un investigador, ¿cachai? Para poder solucionar problemas o mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, finalmente, lo gran potente que tenemos esta carrera es que aprendemos a investigar, a observar, a juntar y entregar algo para mejorar y crear alguna pieza, ¿cachai? Claro. Finalmente, muchas de las carreras de diseño, por no decirlas todas, en realidad todas, están volviendo a tener un fuerte énfasis o poniendo el foco principalmente en lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con el proceso, el método de análisis, todo este continuamiento que tiene que ver con la investigación, la iteración muy constante para finalmente otorgar un producto. Y ahí radica claramente la diferencia entre el desarrollo profesional del diseño. Así que bien. Bueno, y los profesores que tú dices claramente es una labor ahí a veces un poco no bien considerada, ¿cierto? Pero es fundamental para el desarrollo profesional de cada uno de los individuos que trabajan en el Absolutamente, diseño y en todo, no tan solo los profesores de diseño, sino los profesores claro, como claro. género. Finalmente te forman, son como unos padres finalmente también, ¿cachai? Sobre todo cuando en la carrera de diseño donde están tan comprometidos también los profesores, creo que todo eso es bien transversal, uno lo ve hasta el día de hoy finalmente, Sí, ¿cachai? finalmente. Oye, Gonzalo, ¿cómo? Porque tú en definitiva, ok, saliste de diseñador industrial, ¿y qué fue hiciste una práctica, ¿no? Yo hice una práctica en factoría con Susana Herrera, Con Susana, perfecto. claro, Y ahí me ahí fui. te fuiste para Quilén, ¿no? No, ahí primero estuvimos haciendo una práctica con una compañera súper amiga mía, que finalmente nos encargamos de hacer mobiliarios para las nuevas salas de esperas de Esbio. Esa fue mi Ok. primera pega, o sea, pega entre comillas, fue mi primer diseño. Estábamos diseñando una nueva experiencia para las salas de espera de Esbio, ¿cachai? Ujú. Fue un desafío súper importante porque éramos practicantes y no cachábamos mucho, ¿cachai? Pucha, éramos súper pollo. Al Pero agua, fue al tiro, bonito, ¿no? claro, fue bonito, así, hazlo, ¿cachai? Y lo hicimos súper bien con la Caro. Eh, después se hicieron las piezas y todo y funcionó, o sea, funcionaban hasta, creo que todavía hay en algunas salas, ¿cachai? Eh, Así, mi primera práctica me fue súper buena con la Susana, cosa que después yo tuve una pausa, salí a trabajar y después después de como 2 años, trabajé
en la oficina de la Susana 5 años. Ok. Y después de eso volviste a finalizar el proceso o No, no. porque lo que pasa es que yo salí, hice mi práctica eh, y con un compañero nos pusimos a armar lo que fue o lo que es el CICAT, Ok. ¿ya? Diseñamos toda la experiencia que tenía el CICAT, la primera parte, Ajá. esta cuestión que gira, cuando agarráis el objeto y no está, toda esa parte la diseñamos con un grupo de compañeros. Esa fue nuestra primera pega oficial. Ujú. Primer desafío, probablemente uno de los más complicados que hicimos, fue todo fue una... Ahí sí que, ahí hay historias que contar, probablemente, porque fue como el primer emprendimiento. Diseñamos todo y después no había quien lo fabricara. Tremendo Wow. problema. Detalle. Entonces, claro, porque no sé, chutas, teníamos que... porque además era un mundo que no conocíamos. Piensa que, pucha, todos esos tipos de experiencias de esos objetos que generaban sensaciones y cosas, era pura investigación que teníamos que ir al MIN en Santiago, investigar, cachar cómo funcionaban, harto internet. Eh, ya, pues diseñamos las piezas. Muchas de ellas preguntábamos, oye, ¿podía hacer esto? Sí, pero sale esto. Chuta, no puede ser, pues se nos va de los presupuestos a la paila. Sale el presupuesto. Claro, oye, mira, no sé, estamos cotizando, me acuerdo, un espejo cóncavo en México, salía, no sé, todo el presupuesto del proyecto. Bueno, finalmente tomamos la decisión con mi compañero que era el líder, que era el Carlos López, de que nosotros podemos fabricar eso, ¿cachai? Entonces Wow. dijimos, ya, pues, démosle. Entonces lo que hicimos es agarrar a los compañeros que tenían mejor oficio para maquetear, para producir objetos, ¿cachai? Y en ese caso, ahí le tocamos la puerta a mi papá. Oye, pucha, ¿sabes qué? Necesitamos un espacio. Mi papá tiene un tallercito mecánico en la casa de mi abuela y armamos un espacio ahí, compramos máquinas y todo el tema y nos empezamos nosotros, como 10 compañeros, armando todos los objetos que iban a estar ahí. ¿Cachai? Y finalmente lo hicimos, quedó bien. Nos mandamos obviamente varios condoros, pero finalmente el resultado fue bien positivo. Estuvimos a cargo finalmente de la obra, de la muestra principal, estábamos a cargo nosotros, desde la cuestión de las burbujas, Ya. eh, y nos metimos ahí haciendo un montón de cosas, cero experiencia a la hora, la absoluta, o sea, fue aterrado, ¿cachai? Cabros patúos, la Sí, clásica. pues, sí, pues. Y después de eso, ya terminamos, tuve un rato haciendo así como pituto y freelance y cosas, y después me fui a trabajar a factoría. Ahí volví a factoría, ahí Ok. estuve 5 años trabajando. Tú estás todo el rato en factoría finalmente. Sí, pues, sí, de hecho, para mí, en mi segunda escuela, po, ahí la Ujú. Susana es como, bueno, siempre digo, es como mi segunda madre, porque igual me ayudó un montón profesionalmente, personalmente, un montón de cosas, para mí me ayudó muchísimo. Finalmente también me tiró a los leones, porque era como, es una oficina de arquitectura y yo era como el encargado de diseño, ¿cachai? Finalmente lo que había era, ahí fueron como, yo veía parte de diseño gráfico como liderando, pero era un pollo que nunca había liderado nada y que no sabía manejar equipos tampoco, o sea, alguna intención tenía, pero no lo sabía. Y era claro, trabajar tenía practicantes, tampoco nunca lo había tenido y también era muy chico. Entonces finalmente era como abrir esa área finalmente. Y ahí me tocó esa experiencia bien bonita de trabajar con el Kelen, donde, pucha, básicamente tuve la oportunidad de diseñar básicamente gran parte del mobiliario ahí, ¿cachai? Entonces, pucha, de una silla hasta un lavamanos, por decirte algo, pero un montón de cosas, ¿cachai? Ujú. Entonces, pucha, fue bonito proyecto, duró harto tiempo y, pucha, ahí tenía las libertades absolutas de volar la creatividad. Muy bonito. De proponer Sí, absolutamente. absolutamente, absolutamente, muy Bueno, bonito. entretenido porque en el fondo los proyectos que nos has contado ahora tienen mucho que ver con eso, con el atreverse, con el generar instancias de propuestas súper interesantes para proyectos innovadores. Finalmente termina siendo mucha Mm, innovación en esos proyectos sí, arriesgados, así como jugársela a todo y hacer algo distinto, algo sí, novedoso, algo muy atractivo y que sobre todo funcione. sí. Oye, y además con una calidad de diseño muy, muy buena. Nada que envidiar a los proyectos que uno conoce
digamos, emblemáticos a nivel nacional y todo, que han sido proyectos muy, muy hermosos, Sí, sí, todos sí. muy lindos. Felicitaciones por eso, muy buen trabajo. Ujú. Oye, Gonzalo, Gracias. y finalmente así fuiste llevando hacia el ámbito de la gestión del diseño, porque por ahí, para Sí, allá han ido apuntando sí, finalmente este último tiempo, parece, ¿no? claro. Yo creo que igual se debe un poco porque siempre me tiraron como a los leones, ¿ah? O sea, Sí, se me habla olvidó, tú, presenta tú la clásica. se me olvidó mencionar una parte súper importante que mencionó el Lucho, que fue una empresa que trabajamos para un amigo, que es Leo Iturra, que ya no está con nosotros, Ajá, pero era probablemente uno de los primeros emprendedores que acá estaba haciendo cosas de innovación acá en la región, ¿cachai? Y el Leo fue el que trajo la primera pantalla acá a Conce y él también trabajaba harto en diseño en base, ¿cachai? Eh, y el Leo a nosotros nos enseñó un montón el tema de no decir que no, sino que finalmente hagamos esto, que se te ponían ideas locas y que si no sabíais podíais aprenderlo, ¿cachai? Investigarlo y lo teníais ahí mismo. Entonces, para mí también ese paso que el, Leo, el Lucho lo mencionó el otro día fue súper importante. Tuvimos alrededor de un año ahí. Y ya. era experimentación tras experimentación, ¿cachai? Y era, oye, hagamos una especie de red social de no sé qué cosa. Y yo que no tenía idea de tal programa, no sé, pues, supongamos, por decirte algo, ya, metámonos en WordPress en ese momento, no sé. Ajá. Eh, o sea, démosle, probemos, ¿cachai? Intentemos, hagamos la prueba entre los equipos multidisciplinarios que habían, porque teníamos programadores, estaba el Lucho, estaba yo, metiendo manos, creando cuestiones, ¿no? Una red social del turismo, una red social de la apicultura. Hicimos un montón de cosas que finalmente el ejercicio de investigar y explorar que nos hacía el Leo y que finalmente soñaba todo el rato con estas cuestiones nos ayudó muchísimo. Creo que también, probablemente si hoy día estuviera acá con nosotros, sería parte de nuestro equipo también. eh, y nos estaría ayudando un montón porque era una mente, probablemente las mentes más creativas que yo he conocido. ¿Cachai? Pero Y los no existían. importante generar esos equipos cuando Sí, se sí, sí. encuentran las personas adecuadas en un momento fundamental, se generan cosas súper Mm. interesantes. Es bueno generar esas redes de alguna forma, tratar de irlas cultivando conforme uno avanza en la vida. Oye, pero cuéntanos una parte re interesante de tu historia que tiene que ver, y no sé en qué momento de toda esta línea de tiempo que nos has contado, aparece las pastas de Medellín, Ah, que ese fue como un... lamentablemente, que lamentablemente no alcancé a ir, me quedé Mira, fuera, así que cuando ese retome fue voy a como... estar ahí. Todavía no sé cómo denominarlo, porque ha sido una pausa, o sea, fue ¿Ya? finalmente como un quiebre, no sé si quiebre, no sé cómo denominarlo todavía, pero fue ni tampoco una desviación de lo que yo venía haciendo, porque creo Un que va punto, un directamente, punto pivoteo quizás, así como un giro claro, pequeño. ¿Mm? sí, mira, yo estaba trabajando en factoría y hice un diplomado en marketing en una universidad. Finalmente lo que resultó ahí de la nada es que a mí yo tengo un hobby, ese hobby es la fotografía, me gusta mucho como hobby. ¿Ya? Y para mí toda la vida el tema de la pasta y la comida italiana y la pasión que había de por medio se veía en mi casa, obviamente. Y para mí habían acciones o actos que eran muy bonitos. Por ejemplo, el hacer la pasta de mi tía y sus manos y el trabajo que había para mí era, pucha, ver una película, ¿cachai? Entonces, Ujú. finalmente, ahí es cuando prendo la chispa y digo, chuta, ¿y qué pasa si esto lo envaso, hago un producto, creo una historia y lo vendo, ¿cachai? Finalmente, empecé primero haciendo una prueba en base, ¿cachai? Empecé a entregar a los amigos, a vender ahí en la oficina, le gustó. Segundo Resulta. paso, segundo paso, compré unos envases mejores, ¿cachai? Segunda etapa. Ya. Tercera etapa, postulé un fondo, porque cabe destacar que acá también todo esto lo he hecho a pulso, ¿cachai? Yo no vengo ni de una familia que tenga recursos, no vengo de absolutamente de una cuna de oro, sino que finalmente es porque no he sacado la cresta nomás, ¿cachai? Ujú. Y postulé en un fondo y además alguno que otro ahorro, obviamente, y ahí vivía con mi mamá, trabajaba, entonces probablemente el sueldo duraba más. Eh, entonces, finalmente adjudiqué ese fondo y armé la fábrica
para producir una cantidad determinada de pasta y venderla, ¿cachai? Con Ok. envase, ya. Seguimos, nos fue bien y se me presenta la oportunidad para generar como o sea, traer un inversionista, ¿cachai? Y ahí fue cuando empecé a cometer los primeros errores de Wow. pollo, obviamente. ¿Cachai? Porque uno siempre piensa como en la parte más romántica del negocio. ¿Cachai? Finalmente los Claro. números los miráis después. O tú Ujú. siempre pensás en todo lo bonito, pero nada es negativo, no existe lo negativo, no existen los problemas familiares, todo es bonito, ¿cachai? Bueno, finalmente ahí cierro así tal cual. Un día domingo yo presento el proyecto en una reunión y el día martes yo estaba firmando una sociedad nueva, o sea, incluyéndolos dentro de la sociedad que yo tenía. Había vendido una parte de la empresa, ¿cachai? Wow. Sin Ya. haber, sin haber, sin haber hecho el trabajo de haber llamado a algún abogado, conversar con un amigo, qué me conviene, qué tengo que hacer, qué debo hacer. Sin Finalmente lo ninguna hice y ayuda aposté profesional. Mm. absolutamente pollo, ¿cachai? Ya, pues finalmente partimos, nos fue súper bien. Me di el lujo de crear y diseñar un servicio, porque finalmente no era un producto bueno, sino que diseñar un servicio de principio a fin, ¿cachai? Ujú. Desde armar un producto muy bueno, con mucha investigación, porque hice mucho por la pasta, porque finalmente, y ahí traduzco nuevamente dónde aparece el diseño industrial. Cuando yo quería hacer la pasta, yo no estaba preocupando qué ofrecía la competencia, sino que lo que yo quería hacer es un mejor producto para las personas, ¿cachai? Y saber qué estaban Ujú. comiendo finalmente. Entonces empecé a estudiar un montón el tema de la harina, las máquinas, ¿cachai? Me pedí un par de viajes al sur, a los que yo sabía que podían ser buenos referentes, y también tuve la oportunidad de ir a Argentina lo más cerca a comida italiana buena para cachar y entender un poco, porque antes no sabía, uno va aprendiendo el tema de la comida con el tiempo, ¿cachai? Eh, entonces finalmente aprendí el tema de la harina, después sabía por qué usar este huevo y por qué no, ¿cachai? Porque finalmente le aporta más calidad, ¿va? Un montón de cosas. Entonces parte por eso, tener un producto de primera calidad y después cómo le entregamos un servicio de primera calidad a la gente para que vuelva y se mantenga y sea positivo. Entonces, ese negocio creo que fue para mí la experimentación máxima de entender cómo son todos los puntos de contacto para poder entregar un servicio de primera calidad. ¿Cachai? Ajá. Desde darte la oportunidad de diseñar algunos muebles, diseñar el espacio, ¿cachai? Entender lo que estáis vendiendo, hasta tener que lavar los platos y atender a la gente, ¿cachai? Entonces finalmente fue otra escuela para mí súper importante entre los perrazos que mandé. Y también yo creo que fue el momento donde tú, te, tú tenís, tuve muchos problemas, pero también te das cuenta de que empieza a aparecer algo que para los diseñadores es bastante común, que es el tema del ego, ¿cachai? Que hace muy Ya. mal. Sí. Finalmente, obviamente en ese momento yo era como el niñito símbolo en emprendimiento que siempre hay cuando te ganáis varios fondos, siempre te mandan para allá, para todos lados, y obviamente eso empieza a influir muchísimo en el tema del ego, ¿cachai? Ujú. Entonces también me llevó a tener varios problemas entre amigos o la misma familia y todo. Entonces también ahí los 2 primeros años fueron bien complicados porque tú te subías a la nube, ¿cachai? Fácil, te subías a la nube fácil. Y después, cuando ya 2 años después el negocio estaba funcionando y todo, y pasó lo que pasó, que es tener problemas con socios y cuestiones tontas, ahí te caí a un hoyo bastante negro y que cuesta harto salir entre dos cosas, anímicamente y económicamente también, ¿cachai? Claro, se suman ambas cosas y no una Se buena suman mezcla. ambas cosas, claro. Y ahí te das cuenta de que finalmente lo mejor es que hay que seguir preocupándose de hacer las cosas bien y con los pies bien en la tierra. Eso es súper importante. Creo que en diseño, pucha, el ego a veces juega muy en contra, eh, a veces sin darte cuenta. ¿Cachai? Creo que es un denominador común hoy día en el diseño, no lo ven en todas partes, ¿cachai? Sí, hasta cierto punto es necesario el ego, pero el ego bien entendido. Cuando ya te Mm, empieza a generar una distorsión del foco inicial de las cuestiones, bueno, ahí uno de repente necesita esta red de contacto que te llevan a tierra o te enrielan de nuevo, digamos. sí. ¿Mm? Mm, Pero finalmente fue una muy buena experiencia porque
Pasaste absolutamente. y diseñaste una experiencia de principio a fin. Pasaste por todos los puntos de la experiencia de usuario, desde la ideación, la creación, producción, atención al cliente, todo. Sí. Y eso obviamente acompañado de un muy buen equipo, o sea, no es que lo haya hecho yo, o sea, si no hubiese sido por las personas que me acompañaron a hacer el proyecto, que en este caso mi señora, las chefs que tuve, mi tía, que mi tía era el negocio, o sea, mi tía era quien hace las pastas, ¿cachai? Claro, Eh, y pasaban cosas bien bonitas, porque finalmente yo creo que hace 6 años atrás todavía no empezaba a pasar de que los locales o los negocios te ofrecían algo más que un producto, ¿cachai? ujú, Quizás uno lo que hacía era que tú veías ahí recién como la gente que se preocupaba de hacer el plato que fuera bonito, ¿cachai? El plato pretencioso. Finalmente, cuando tú dejáis de entender que eso no es buena comida, no necesariamente es buena comida o buen producto, te empezás a preocupar de todos los factores, ¿cachai? En ese tiempo, mira, las coincidencias de la vida que fueron un aporte absolutamente. Mi señora es vegana ya, y una chef era celíaca. ¿Cachai? Dos posibles consumidores que incrementan que yo los tenía que considerar dentro de mi experiencia, ¿cachai? dentro del proceso, dentro Entonces, del desarrollo y todo. claro, entonces finalmente tú vas moldeando el modelo de negocio para entender el comportamiento del usuario y que finalmente tú estás vendiéndole no un producto para que te guste a ti, sino que para que le guste a las personas, ¿cachai? Perfecto. Entonces, pucha, para mí el equipo que yo tenía pucha, fue fundamental porque todos aportaban un montón para que la cuestión funcionara. O sea, si no hubiese estado mi señora, probablemente no hubiese funcionado. ¿Cachai? Ella, sí, pues, absolutamente. Bien. Oye, de Andrés Navarro dice saludos desde Ecuador, Gonzalo. Ah, un amigo, Vale. lo conocí, Y disculpa, ¿cómo fue? ¿Mm? Un amigo de Australia. Nos Ah, conocimos en sí, Australia, compañero. eso. Oye, y Vanessa Verán dice que grande la tía, la más seca y todo rico, rico. Dice. Sí, bueno, la Vane trabajó allá, pues. Ah, buena. Pucha, ojalá que vuelva en algún momento. Me quedé con las ganas de probar las pastas, fíjate. Bueno, Estuve a quién punto de sabe. ir 1000 veces y cuando me decidí ya fue un poco tarde. Mm. Bueno, Mira, cuando uno hace bien el trabajo en equipo y cuando tú haces y eso como para que quede claro, finalmente cuando tú logras que ese negocio sea tan unido y ofrezca algo tan de buena calidad, es muy difícil matarlo. Y ahí es cuando tú entendí el concepto de marca, el valor que tiene la marca, ¿cachai? sí, claro. Y por ejemplo, yo sin mentirte, hasta el día de hoy recibimos por lo menos entre una o dos llamadas a la semana, ¿cachai? Para una reserva o para ver si tenemos pasta, ¿cachai? Entonces ahí decís, wow, lo que se hizo con ese equipo, con lo que compartimos, finalmente fue un tremendo trabajo, ¿cachai? Hay un satisfactor ahí que está resuelto con el producto, Sí, así que impecable. Gonzalo, tú, bueno, nos conocimos y lo dije al inicio, porque fuiste a hacer docencia con nosotros, pero también por un hermoso proyecto que tú estuviste vinculado que tiene que ver con IRAE y los artesanos. ¿Cómo llegaste tú hacia esos lados de gestionar Irae, proyectos, o de trabajar asociado a proyectos que tienen que ver con temas, no sé si sociales netamente, pero sí como para levantar ciertos sectores que están ahí latentes? yo creo que lo denomino como desarrollo territorial, finalmente. Creo Perfecto. que, creo que esa es la palabra. Mira, Ujú. yo creo que, a ver, mi primera conexión con el territorio fue con la Susana, Factoría, Claro, porque trabajábamos además de trabajar en el hotel en el Quilén, trabajamos con artesanos, ¿cachai? ujú. Y esa fue mi primera conexión con artesanos para poder ayudarlos en bastantes cosas, en el desarrollo de productos, como también en metodología y cosas por el estilo. Y a IDAE llego por condimento finalmente, Ya. porque llego porque nos recomienda alguien de la comisión fílmica para hacer unos sitios web. Finalmente empezamos a hacerlo unos trabajos y por X motivo, no me acuerdo bien, empecé a prestar consultorías, pero así muy específicas. No sé,
pucha, ayudándolos con presentaciones, cosas bien simples, nada complejo. Pero finalmente con el tiempo mi rol fue cambiando y fue como, yo creo que el Ignacio, que ahora es el gerente, recién después de haber trabajado un año conmigo, se dio cuenta un poco de lo que yo podía aportar, porque finalmente es como, soy como el polifuncional finalmente, ¿cachai? Sí, Como claro. que puedo apoyar aquí, pero también acá, y hago de todo un poquito. Entonces, eh, ahí me conecté con Irade justamente y empezamos a trabajar justamente proyectos que venían mucho de lo que venía haciendo con la Susana, que era desarrollo territorial. Trabajar con Ujú. artesanos, trabajar con empresarios de la zona, desarrollar proyectos muy de diseño básicamente, porque con los artesanos era ayudarlos a entregarles metodologías para que finalmente pudieran llevar su artesanía quizás, no sé si a otro nivel, ¿ah? Ni tampoco ponerles algo por encima, oye, hagan esto, porque finalmente no se trata de eso. Eh, entonces, Pero ha sido como un sistematizar quizás los procesos que yo tenía, darles sí, una forma, una estructura. De eso se sí, trataba un poco. claro, sí, fue como un poco de eso. Y con ellos llevamos trabajando casi 3 años, ¿cachai? Se ha armado un grupito muy potente donde tú veis una mejora, ves que se han ido preocupando y que han ido aprovechando las herramientas que uno le entrega. Eh, entonces ha sido una experiencia muy bonita. O sea, es uno de los proyectos que más me gusta. Y ahí nosotros con IRADE trabajamos distintos tipos de proyectos, pero casi siempre tienen el mismo denominador común, ¿cachai? Y ahí finalmente lo que hago es ser como el diseñador metodológico, que ayudo como en metodología, eh, pucha, también hago diseño, cosas. A mí me gusta meter las manos en la masa, por decirlo de alguna manera. Yo, La masa yo de nuevo. sigo, sí, pues yo sigo diseñando, ¿cachai? Me gusta harto el trabajo de diseño, no creo que no lo podría dejar, ¿cachai? Meto harto las manos, más de lo que debería quizás. Está bien, está dentro de tu ADN, así que a por Sí, ello. Hoy nombraste, bueno, es decir que fue súper grato también para nosotros como Santo Tomás y los chiquillos trabajar con los artesanos con los que trabajamos en ese momento, digamos, porque aprendieron mucho y les gustó ver la recepción de las cosas que estaban y lo dispuesto a efectivamente darle, darle un mayor profesionalismo a lo que venían trabajando, incorporando temas de diseño. eh, Fue muy bueno, digamos, a ellos les gustó mucho a los chicos, así que fue una muy grata experiencia. sí, bonita experiencia. Oye, nombraste el trabajo de condimento. Bueno, condimento, y estuvo hace unas sesiones atrás, Luis Rojas, con el cual forma condimento. Sí, po. O son ambas partes también de todo el equipo de condimento. Sí, pues con el Lucho formamos Condimento hace 2016, 2016, 2015, ¿Ya? 2016. Y finalmente Ujú. cuando los dos veníamos como Lucho venía saliendo de Creatividad e Inteligencia y yo venía también saliendo de Factoría y con este otro emprendimiento. Cuando yo estaba con el restaurante, igual hacía diseño como independiente, como consultor, o freelance, Ya. Ujú. ¿cachai? Y con el Lucho siempre hacíamos pegas, ¿cachai? Siempre, desde que estábamos trabajando cada uno en su pega, siempre. Nos juntábamos, hacíamos cuestiones ya. Y Condimento nace porque nosotros con el Lucho, no recuerdo si lo habrá mencionado, pero siempre estuvimos metidos en el tema de los alimentos, con el tema de packaging. Ujú. Y trabajamos unos proyectos muy entretenidos que era para exportación de berries con valor agregado. Hicimos unos packaging muy buenos con el Leo de Iturra, que nos sirvió mucho para entender también la cadena y la propuesta de valor de lo que tiene que tener hoy día algo que se pueda, que tiene un valor distinto y que se va para afuera, ¿cachai? Eh, entonces, ahí con el Lucho nos juntamos y decíamos, mira, yo tengo un restaurante, vi todas estas etapas, desde hacer esto hasta esto, conocí toda la línea, ¿cachai? Claro. Entonces, finalmente, conozco lo que necesito aquí y acá. Y además, a mí en factoría, prácticamente yo trabajé en el área de turismo, o sea, turismo haciendo espacios para el turismo, ¿cachai? Ujú. Finalmente, como que se empezaba a conectar territorio, alimento, eh, y ahí decíamos, Lucho, mira, esto no, acá no están los especialistas finalmente, ¿cachai? O nadie que le guste esa área.
Eh, y ahí empezamos con condimentos, partimos, bueno, obviamente la tratoría fue el primer como ensayo-error, Primer cliente. claro, y ahí, bueno, varios clientes más, y después empezaron, de a poco, el trabajo nuestro empezó a hablar solo, y nos empezamos a traer clientes, pero empezaron a aparecer distintos rubros. Finalmente los alimentos pasó a un 10% y eso, por decirte algo. Bajó. ¿Cachai? Claro, o sea, cambió absolutamente el norte, porque obviamente no da el mercado para tanto. Eh, entonces, obviamente ahí después nos replanteamos un poco y como te decía al inicio, creo que recién, y que lo hemos conversado un poco con el Pato, que otro de nuestros socios, que recién como que ahora entendemos lo que hacemos, ¿cachai? Y finalmente siempre el denominador común, que no somos los tomadores de pedidos, ¿cachai? Ujú. No, sino que finalmente construimos con el cliente un servicio para sus usuarios, ¿cachai? Tenemos la experiencia que tampoco la conté, que es una clínica odontopediatra que hicimos un trabajo ahí muy potente hasta el día de hoy, y que finalmente, y también ahí se puso la camiseta el cliente, porque este también nos ayudó mucho, porque también ha sido parte de nuestro crecimiento con el Lucho. Fue como la primera parte cuando hemos podido experimentar. Y que eso partimos desde cuando yo estaba en factoría, estamos hablando de hace 2010, 2011, por ahí. No, debe ser, ya ponte tú unos 8 años. Sí, sí. Y, y que trabajamos para una clínica que hasta el día de hoy seguimos trabajando con ella, que Sí, creamos siendo la experiencia. cliente de condimento. Sí, y Ujú. que finalmente ahí te das cuenta que uno genera lazos tan importantes con el cliente que tú no le querís vender un servicio nomás, sino que querís ayudarlo a que él le vaya bien y entender también que el diseño no se trata de que tenga solamente su logo bonito o puta, una pieza gráfica bonita, sino que también trabajemos en parte de cómo entender tu negocio para llegar bien al usuario, ¿cachai? Y que el usuario valore lo que tú estás haciendo. Que en el fondo pareciese que fuese como la clave del éxito de los proyectos de diseño cuando se involucra el cliente y digamos el diseñador o la empresa de diseño se involucra dentro de los procesos y logra entender un poco cuál es la razón o el motivo de la empresa en lo que produce o en lo que ofrece. Y ahí es Absolutamente, donde vienen estos procesos de asesoría y de entendimiento que hacen que las cosas logren el cometido, digamos. absolutamente. Esa mixtura es la que genera el éxito de los procesos y los Sí. proyectos. De hecho, eso es lo que nosotros hemos alimentado hasta el día de hoy. Finalmente tenemos clientes, ¿cachai? Tenemos, a lo que hoy es decir clientes, generamos relaciones y lazos que me Ujú. permiten decir que, pucha, hemos crecido junto con la clínica. Por decirte un cliente, vamos en 2 sucursales, ¿cachai? Ayudamos a posicionarla, hemos ido creciendo juntos. Entonces, finalmente ahí te decís, chuta, trabajo logrado, eso es lo que queríamos, ¿cachai? No solamente tener una retribución económica y hacer un par de cositas al mes y estar contento con eso, sino que finalmente tú estás siendo un asesor y te llaman, Exacto. oye, hagamos esto y hagamos esto otro, y oye, pero mira, tengo este problema, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cachai? Finalmente eres como el doctor de cabecera. Sí, sí. De eso se trata finalmente, trabajar Sí, el diseño, sí. a la par. Ahí. Buena. Oye, ¿y cómo han hecho esta transformación hacia el ámbito digital que está muy necesario ahora, sino que no se transforma a lo digital? No sé ¿Sabes si muere, qué? pero cuesta avanzar, digamos. O para Mira, ustedes fue súper natural. creo que hemos sido un poco beneficiosos con esto. O sea, no, veníamos preparados, pero de cueva, no porque sabíamos que venía la pandemia, no, nadie sabía, pero veníamos preparados para esto, ¿cachai? Ujú. Probablemente por eso nosotros en época de pandemia ha sido para nosotros, primero, el mejor año, lejos. Hoy día somos 8 en el equipo. Eh, entonces, Originalmente, ¿cuántos eran, perdón? Originalmente, ¿como somos cuántos cuatro, partieron? somos Ya. 4. O sea, primero partimos yo y Lucho, después se sumó la Ceci, que la Ceci ahora vive en Suiza desde el año pasado,
que la Ujú. Ceci también, mira ahí cómo se empiezan a conectar. El Lucho, yo me conecté con él en mi primera pega, que fue con el Leo Iturra en DX. Después, en factoría, llegó la Ceci a hacer su práctica, se quedó trabajando ahí, hicimos lazos, buena onda y todo, bacán. Sí, y después, eh, después de conocer al Lucho, cuando estábamos condimento, fue el Lucho, la Ceci después que nos juntamos nuevamente, y después llegó el Patito, que es como el hijito, como el cabro chico del equipo. Ya. Que eso fue cuando trabajamos para REC. Y de ahí partimos, hasta ahora somos los mismos, el mismo equipo. La Ceci, bueno, se fue el año pasado para Suiza y ya se había ido afuera, entonces ya teníamos esta como concepto de trabajo a distancia, Una ¿cachai? distancia, claro. Sí. Y bueno, yo el año pasado que estuve en Australia, me tocó todo teletrabajo, Ujú. ¿cachai? También, gracias, pude mantener mi trabajo como en IRADE, que para mí igual es súper importante, porque obviamente es difícil para puros ingenieros decir, oye, pero ¿cómo nos va a ayudar Gonzalo desde afuera? ¿Cachai? ¿Cómo va a ir a las Claro. reuniones? Tiene que Todo ser acá, nuevo, tiene que ser aquí. claro. Pero finalmente entendieron y, pucha, le leo un montón al Ignacio, porque el Ignacio tuvo la confianza. Todo el tiempo que yo tuve en Australia, el Ignacio me invitó a todas las reuniones de equipo, ¿cachai? O sea, era parte más de, siempre fui del equipo, no era el asesor externo. Bueno, Entonces me juntaba, bueno, ya estaba 14 horas más, me juntaba los domingos en la noche de allá, tarde con ellos, y todas las reuniones, porque tenemos reunión todos los lunes a primera hora de coordinación, todos los lunes sin falta. Entonces ujú, ya veníamos preparando, ¿no? Para lo que podía ser como el futuro del trabajo, ¿cachai? El trabajo internet. Entonces eso ayudó harto, considerando que allá además la conexión a internet era mala, ¿cachai? Acá debo decir que tenemos harto mejor sistemas de comunicación, siendo que ahí está en un país desarrollado, eh, y venía como adaptándome un poquito a esa forma de trabajar nueva, ¿cachai? Porque, bueno, vivir afuera tampoco es fácil. De hecho, es súper difícil y tenéis que pasar por un montón de cosas. O sea, yo tenía clases de las 8:30 hasta la 1:30. Después me tenía que ir a sentar al computador a trabajar en mis cosas para Chile. Y obviamente con lo de Chile no me alcanzaba para vivir. O sea, con suerte alcanzaba a pagar el arriendo, que era carísimo. O sea, era carísimo. Y me tuve que sacar algunos prejuicios, absolutamente. Y como cualquier inmigrante, lo que hice fue agarrar mi medio de transporte, la bicicleta, y me puse a repartir en Uber. Esto el año pasado. ¿Cachai? bueno, ya. Entonces, al principio era como, oh, estoy andando en bicicleta que me encanta, ¿cachai? Y estoy ganando plata, bacán, en mis tiempos libres, bacán. Pero después con el tiempo te empieza a jugar un poco ese factor, chuta, weón, he hecho esto, tengo allá en Chile, soy parte de una empresa y estoy ahora haciendo bicicleta, weón, ¿cachai? Como empezáis a jugarte tú solo, obviamente a achacarte, todo, te pasa todo, pues, estáis solo y puta, pero después decís, no, pero olvídate de eso, tenéis que seguir adelante, da lo mismo, weón, es una pega, ¿cachai? Es una pega, Es una finalmente. pega, es una pega y me ayudó a estar allá, a juntar plata, porque obviamente es una calidad de vida distinta, absolutamente, los sueldos mínimos son muy altos, entonces me permitió hacer un montón de cosas. Eh, y ahí yo creo que esa experiencia para mí me sirvió como matar absolutamente los prejuicios. Chao los prejuicios. Olvídate de lo que lo anda al lado, olvídate de hablar de esto, weón. Puta, weón. Tú eres Gonzalo nomás, pues, da lo mismo tu apellido, da lo mismo dónde venís, eres un weón más nomás, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que ahí, ese fue como el segundo etapa de mi vida que me sirvió para poner los pies en la tierra más. Primero, el restaurante, cuando Ujú. ahí el ego me llevó a ser bien huevón. Y, y ahora en Australia lo mismo, ¿cachai? Olvidarte los prejuicios, la vida es súper difícil, o sea, hoy día admiro a la gente que está afuera, ¿cachai? Es súper difícil. Eh, yo no me fui con estas, ¿cómo se llama? La Working Holiday y estas Working cosas. holiday. Mm. No, estoy pasado ya, ¿cachai? Apa- Entonces,
tú fuiste a estudiar allá. Sí, Originalmente, digamos, tu objetivo fue ir a estudiar. Entonces, claro, no era una situación de relajo, ibas ahí con un foco claro. específico y además tener que mantener tu pega y las relaciones laborales con Sí, po. Chile, pues. Mm, Todo un desafío. todo un desafío. Hernán, ¿cómo gestionaste la posibilidad de viajar? Que era el tema siguiente, por cierto. ¿Cómo hiciste esa gestión A o ver, por qué te eso era, decidiste a viajar a estudiar afuera, digamos? mira, ahí más que atribuirme a mí, la iniciativa de viajar básicamente fue mi señora. Primero porque mi señora me había apoyado para mí en los sueños y en los proyectos que yo tenía y ahora me tocaba a mí, ¿cachai? Apoyar, pues, y ella me La apoyó vuelta a mano. exactamente. Y ella hace mucho tiempo que tenía las ganas de ir a Australia a estudiar y todo el tema, entonces obviamente tenía que apañar. Y ya habíamos tenido como dos acercamientos y un día como había un Cyber Monday y compramos los pasajes. Ya, vamos, el próximo año nos vamos. Compramos un pasaje como de 9 meses o 10 meses de anticipación. Ya, nos vamos, corta. Y ahí ya no hay vuelta atrás, pues, ¿cachai? Pasaje listo, nada que hacer. Pasajes listos, después buscando dónde estudiar. Ella principalmente, yo era como el acompañante, pero obviamente también tenía que buscar, ¿no? Algo que me interesara y todo el tema. También tratar de, yo no tenía nada de inglés, pues, o sea, básico malo, ¿cachai? Entonces Ujú. para mí fue el triple de difícil. Pero Era más cuando encima inglés de allá, que más encima inglés de allá. más encima de Entonces, allá. chuta, ¿no? Fue un tema. Y ya, pues acompañando, o sea, no acompañando, sino que era un sueño en común. A mí yo también hace mucho tiempo tenía, desde que yo salí me quería ir a estudiar algo afuera, que todavía lo tengo Ujú. pendiente como lo específico. El tuyo, Pero, así, claro, la pero de pensar. es gracias a ella también, ¿cachai? Un poco como apoyarla también en sus sueños y obvio, hay que estar ahí. Ujú. Entonces, pucha, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Pasaron hartas cosas también. Ahí te das cuenta también de que, puta, estamos en un país que está harto mejor que otro. Y eso igual lo digo con harta certeza porque me tocó ver gente sufriendo de verdad, arrancando de otro país o cambiándose de país porque la desigualdad era peor, ¿cachai? Ujú. Eh, entonces, finalmente, igual ahí te empezáis a entender de dónde venís, de dónde estáis, y a valorar hartas cosas más. Bueno, uno tiende a ver el pasto más verde en el jardín del vecino, digamos. Sí, po, Hasta que te topas con una realidad y tú decís, wow, en sí, realidad lo que tengo que valorarlo, debo de asimilarlo como tal. Así que, bien. Bueno, son las absolutamente. experiencias de poder viajar. Sin duda alguna, viajar es fundamental, yo creo, en el desarrollo de cada individuo, a donde sea, viajar Mm, finalmente, conocer otras sí, cosas, toparte así como de repente ir para el lado y si nadie me conoce, yo no conozco a nadie, tengo que partir, así como esto todo es nuevo. mm. ¿Recomendarías a alguien que vaya en la misma movida que tú? Pucha, absolutamente. Yo creo que viajar, aprendí un concepto igual importante mientras me moví harto, que era el concepto de los nómades digitales. Allá Ya. en Australia, obviamente, era todo tan caro y uno también tiene que hacer como ese cambio de aire que necesita, que yo trabajaba en la biblioteca, que era muy cool trabajar en la biblioteca, o en las cafeterías, ¿cachai? Entonces te empezás a conocer con pura gente que es de toda parte del mundo y que trabaja para todos lados, ¿cachai? Que anda la Oh, misma. wow. Claro. Y después empecé, bueno, Patito, que es otro el otro socio. Patito es bien joven, Patito tiene 27 años. Y Patito a mí me enseñó hartas cosas y sobre todo me mostró el mundo de YouTube, ¿cachai? Que yo antes no lo conocía. O sea, sí lo conocía, pero no tan profundamente, no ser tan adicto. No desde otra mirada, además. Claro, entonces ahí empecé a conocer gente, a conocer experiencias, a leer tutoriales. A mí me encanta aprender, ¿ah? O sea, yo creo que otra cosa que yo también recomiendo es nunca parar de aprender, nunca parar de estudiar. Por eso me metí a estudiar un montón de cuestiones eh, y nunca parar de aprender, ¿cachai? Entonces, ya, me metí ahí
harto YouTube, sobre todo cuando estaba en Australia, y mira, el pato me mandaba, mira los nómadas digitales, mira este gallo, lo que hace. Ya. Ya, pues empecé a meterme en el tema, ¿cachai? Conocí a harta gente y después tuve la oportunidad de viajar por algunos países de Asia y de Ujú, casualidad, otra vez empezaba a conectar algo. Que por ejemplo estuve en Bali, que es la capital, una de las capitales mundiales de los nómades digitales. ujú. Básicamente porque es muy barato estar ahí y es como la vida perfecta, casi perfecta para una persona que trabaja remotamente, ¿cachai? Entonces, parte de mis vacaciones era ir a conocer los cowork y Ya, cómo funcionaban, ¿cachai? Entonces empezaba ya, le decía a la Cote, ya mira, vamos para allá, vamos a este cowork hoy día, vamos a este otro cowork, veamos esto, pidamos la hora gratis, ¿cachai? Entonces yo iba entendiendo también modelos de trabajo distintos y experiencias ujú. distintas. O sea, no sé, pues conocí a un argentino que era programador, que trabajaba para IBM, pero programando desde Bali, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces decía, wow, si ellos lo pueden hacer, yo creo que todos somos capaces Claro, de poder hacerlo. es posible, pues se puede. Si alguien lo puede hacer, ¿por qué yo no? Digamos, Sí, qué absolutamente. buena Entonces, experiencia. sí, po, y ahora te das cuenta que es absolutamente posible, es como cosa de un poco ponerse las metas y ponerse a trabajar, ver dónde uno puede aportar, ¿cachai? Y ofrecer los servicios que uno tiene. De hecho, algo que yo siempre le decía al Lucho, o sea, yo visualizo nuestro estudio como vendiendo servicios a no poner barreras, ¿cachai? O sea, yo puedo vender afuera como puedo vender acá. Eh, entonces siempre he tratado de aprovechar toda la oportunidad. O sea, cuando estaba en Australia también iba a las ferias de, no sé, ferias de ProChile de diseño, estaba metido ahí, po. O sea, hay metete, hay que ser metete. Hay Eh, que ser busquilla, en definitiva, sí. sí, El que la, pues, el que la sigue, la consigue, de eso se trata. claro. Conocí una, de hecho, ahí les paso el dato. Australia es un súper buen lugar para los ilustradores, en realidad para el área creativa, es muy potente, sobre todo Melbourne. Y para la ilustración es muy potente porque es muy valorado. Allá hay muchos ilustradores, hay mucho arte, hay una vida cultural muy potente, ¿ya? Y de hecho yo siempre le decía a Lucho, puta, man, tú deberías estar acá, man. A ti te iría súper bien, man. Porque la vida del creativo se valora muy bien, ¿cachai? Sobre todo para la gente Definitivamente. que tiene, sobre todo para la gente que tiene talento, como el Lucho, como los ilustradores o cualquier tipo otro de talento, ¿cachai? Eh, pero un tremendo lugar. De hecho, yo tengo un amigo colombiano que conocí Ujú, allá en Australia, que finalmente, mandando su book portafolio, él trabaja para una de las multinacionales más importantes del mundo de animación y desarrollo de videojuegos. ¿Cachai? La que hace Spider-Man, pucha, un gallo tremendo. buena, Y trabaja buenísimo. allá. Desde O allá. sea, desde allá, claro. Allá empezó a mandar currículum y portafolio y todo y quedó seleccionado. Puede trabajar un par de horas, o sea, ciertas horas, pero su talento obviamente lo ayuda muchísimo. Entonces, finalmente, para allá, al área creativa, creo que ayuda harto. Sí. Bueno, claramente toda esta pandemia a las industrias creativas en general le ha venido como a anillo al dedo, digamos. Han sido Mm, las industrias o las áreas que han tenido o que han visto menos mermados sus procesos de ingresos o su ingreso financiero han ido incluso al alza, así que bacán. sí, Oye, ya vamos casi cerrando porque esta cuestión después llega la hora y ¡paf! Nos mata. claro. ¿Cuál entonces, a partir de todo esto, de todas estas experiencias que has vivido y del viaje que parece que fue el último gran evento en tu vida, o hay otros por cierto, pero en lo profesional, eh, ¿se viene algún proyecto futuro por parte tuya o de condimento? ¿Algo que se venga así como ya Al en corto proceso? plazo, mira, al corto plazo lo que tenemos es que ahora hemos hecho crecer el equipo, estamos haciendo un trabajo bien bueno, por decirlo de alguna manera, y la idea es mantener el equipo y seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo bien, y porque hicimos un crecimiento controlado, siempre, porque siempre preocupándonos de nuestro cliente y no apostando a chuta, a, a llenarnos de clientes sin tener el control. Ujú, Eh,
finalmente yo creo que ahora a corto plazo es estar bien con el equipo, trabajar bien con nuestros clientes, ¿cachai? Y mantenernos. O sea, ahora estamos con un equipo bueno, en el sentido de que hay confianza, ¿cachai? Es como equipo que se ha ido formando durante el tiempo, que ya estuvo por pasó una práctica o algo, Ujú. y por ahora el corto plazo es eso. Estamos como, igual hemos pasado un año bien agotante. A mí igual me ha tocado bastante duro los últimos meses, donde termináis ya sin ganas de nada. Así que por ahora y algo que también viene desde Australia, que es un poco que uno también se tiene que preocupar de uno, que uno igual se vuelve muy, puta, agarrando todo, ¿cachai? Sí que estamos como en una etapa más de el que lo llamo yo el crecimiento controlado y madurez, Ya, ¿cachai? perfecto. Madurez, no mía, sino que madurez del equipo. Tú veis Claro, que tú veis que todas las personas del equipo van de alguna manera, no necesariamente personalmente, sino que en el trabajo que se está haciendo. ujú. Qué buena, qué bueno escuchar eso, digamos que en el fondo se trata de poner quizás una pausa en ciertas cuestiones, pero además volver a enfocarse o darse cuenta del proceso que uno está y decirle, ok, este es un buen nivel y consolidemos, pongámosle cosas firmes a lo que ya hemos logrado. Sí. Sí, voy empaquetando bien la oferta, como te dije en algún momento, que recién, y de hecho con el pato que conversamos harto, nos pegamos sus buenos llamados, es como recién entendemos lo que estamos haciendo de verdad, ¿cachai? Que finalmente, Ujú, claro, a mí que el concepto que no tocamos, que el food design, que yo lo entendí muy bien, que son muchas cosas, que finalmente sí está parte del diseño de un servicio, pero finalmente lo que estamos haciendo son diseñando servicios donde estamos metidos casi en todos los puntos de contacto, ¿cachai? Así que eso ahora, por ahora, al corto plazo igual, estar bien con el equipo, que todos estén bien. eso es fundamental. Primero bien en la interna y todo el resto hacia Sí, afuera sí, fluye. tenemos un bonito equipo. Bacán. Oye, Gonzalo, te deja saludos JJ Ángelo, dice saludos Gonzalo. Y Ah, hoy es buen, hoy es cuando, dice eso, grande Gonzalo. gran amigo, gran amiga, amigazo de la vida. Muy bien. Oye, Gonzalo, muchas gracias entonces. Vamos a despedir antes que nos mate el Instagram ahí en la hora. Así que gracias No, gracias nuevamente a ti. por todo lo que nos contaste, estas experiencias de vida, experiencias desde el diseño, diseñador y sobre todo como persona. Que es re bueno de repente, yo siempre le digo a los chiquillos que es bueno aprender de otros, de las experiencias de otros, para uno no tropezar con lo mismo, o ver los puntos altos y poder sacar mejores experiencias a partir del aprendizaje de otros también, que es muy Sí, necesario en la vida. Así que gracias absolutamente. Gonzalo, gracias por el tiempo, por el Gracias a estado. ti. Ujú. Gracias a ti por la invitación. Oye, así que Eh, éxito en lo que venga, éxito ahí con condimentos y con todo lo que están haciendo. Gracias, gracias. Vale, un abrazo y Que estamos te en vaya contacto. bien. Que estén Gracias todos bien. Gonzalo. Vale. Chao.